Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo de Ecosistema Digital. El día de hoy les traigo un tema súper interesante que vamos a dialogar y les voy a explicar qué buenas prácticas podemos implementar a la hora de manejar las UTMs de nuestras campañas digitales. El tema UTM posiblemente si eres un beginner, alguien que está empezando en el mundo del marketing digital, no lo domines y no te preocupes. Realmente es un término que en lo personal empecé a dominarlo tal vez como en el segundo año de mi experiencia como trafficker digital. Así que si tienes muchas ganas de aprender y quieres implementar esto en tus campañas digitales, acompáñame y vamos a ver el contenido a continuación. Entonces, empecemos. Para empezar, entendamos qué son las UTMs. Las UTMs no son nada más, bueno, aquí vemos el término en sí que es UTM. No es nada más que Origin Traffic Monitor. Y en la práctica, ¿qué es una UTM? Una UTM no es nada más que un pedazo de código que se agrega a una URL. Por ejemplo, ahora lo tenemos en pantalla. Para quienes me escuchan desde Spotify, voy a tratar la manera de leérselos de una manera muy amena y que no suene muy extraña. Por ejemplo, lo que yo tengo ahorita en pantalla es www.ecosistemadigital1.com/opleca signo de interrogación de cierre y el siguiente código UTM-source igual a Facebook ampersand UTM-medium igual a CPM ampersand UTM-campaign igual a verano. Extraño, ¿no? Bueno, vamos a empezar por desglosar este tema que tenemos por acá en piezas de contenido que sean más consumibles. Para poder explicarles el tema de las UTMs voy a usar el término de colorimetría. O sea, vamos a utilizar colores para poder diferenciar cada una de estas y después se me haga más fácil la explicación de estas. Entonces, para UTM Source vamos a utilizar el color rojo, para UTM Medium vamos a utilizar el color celeste y para UTM Campaign vamos a utilizar el color verde. En sí, entonces, ya que vimos los ejemplos anteriores en pantalla o ustedes me escucharon en Spotify, ¿qué es cada una de estas? El UTM Source viene a responder la palabra o la pregunta de dónde vino. UTM Medium viene a responder la pregunta de por qué medio o por medio de qué. Y finalmente UTM Campaign viene a responder la pregunta por qué. Si regresamos a nuestro ejemplo anterior, entonces vamos a entender un poco más cómo es que se asignan estos valores a estos parámetros. Se llaman parámetros, por cierto, como terminología muy técnica. Es solo para que entiendan, es como cuando asignas una variable, es decir, cuando asignas un valor a algo, como que lo metieras en una cajita. Quedémonos con esa idea. Entonces, regresando a nuestro ejemplo anterior, tenemos que UTM Source, que responde a la pregunta ¿de dónde vino? Es Facebook. Al UTM Medium, que responde a la pregunta ¿por qué medio? Es CPM. Y finalmente a UTM Campaign, que significa ¿por qué? Es igual a verano. Vamos a darle un poco más de contexto a esto. ¿Por dónde vino la campaña que acabamos de lanzar? Por Facebook. Eso es lo que responde la URL que utilizamos anteriormente. ¿Por qué medio? Fue por anuncio implementado por una campaña de CPM. Es decir, ese es el medio por el cual el usuario llegó a nuestro sitio web. Finalmente tenemos el por qué. ¿Por qué estamos implementando esto? Pues porque es una campaña de verano. Entonces, toda esta descripción que le asignamos a la URL es lo que hace que la UTM haga sentido con la campaña que estamos implementando, y al momento que lleguemos a una plataforma como Google Analytics vamos a entender, ok, nuestros esfuerzos llegaron por Facebook, CPM y de la campaña verano. Aquí tenemos entonces el resumen nuevamente. Recordemos, Source, que vamos a verlo como rojo, es de dónde vino. Medium, que responde a la pregunta ¿por qué medio? Vamos a verlo como celeste. Y Campaign, que responde a verano, es ¿por qué? Es decir, la campaña como tal. Ahora bien, ¿cuál es su función? En resumidas cuentas, utilizar UTMs no es nada más que nos va a ayudar para entender el rendimiento web de nuestras estrategias en general. Pueden ser digitales, así como también offline, es decir, fuera del mundo digital. Si tú utilizas, por ejemplo, las UTMs para medir cómo te ha ido con los códigos QR que has implementado en tus facturas, en tus panfletos, es ahí donde también puedes implementarlo y tener esa magia de entender, las personas nos están viendo por medio de
el panfleto donde le colocamos el código QR que lleva nuestra UTM personalizada. ¿Cómo esperaría uno llegar a ver esto en Google, en una plataforma como Google Analytics? Algo similar a lo que tengo yo en pantalla. Para los que me escuchan en Spotify, tengo una tabla el cual me tiene consolidada la información por un concepto que se llama Default Channel Grouping, que vamos a verlo en unas breves diapositivas. Y entonces, por decirles algo, el tráfico que se generó por pauta, por medios de paga, generó X cantidad de usuarios, 14,000. Mientras que otros que llegaron por video orgánico, que eso se generó por medio de otra UTM, fueron 751. Entonces ya aquí puedes tener ese nivel de comparación y entender los esfuerzos que estamos realizando por medio de pauta o medios pagados generan el doble de lo que genera el medio de video orgánico. Es ahí donde empieza entonces el análisis y la importancia de implementar UTMs dentro de nuestras campañas. Entonces, sin más que agregar, vamos directamente a lo que son las buenas prácticas que debemos implementar en nuestras estrategias de UTMs. Y la primera es: estandariza tus UTMs. Dígame si no es cierto, traffickers digitales. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con un reporte en Google Analytics donde nos topamos que implementamos diversas campañas con FB, como Facebook pero todo en mayúscula, Facebook todo en minúscula, FB todo en minúscula, Facebook, la palabra Facebook pero todo en mayúscula, Face con F mayúscula, Book con B mayúscula y la peor de todas, Meta? Por cierto, esta es una mala práctica, la vamos a ver a continuación. Entonces, con la finalidad de evitar de que se haga un desglose como lo que tenemos ahora en pantalla, vean que si asignamos Facebook diferente que como origen, después tenemos facebook.com, después FB y posteriormente le agregamos un medium o un medio como organic, pauta, post, CTW, se hace un detalle que se hace a la larga muy grande y muy difícil de analizar a nivel de detalle. Entonces, con la finalidad de evitar hacer esto, mi recomendación es que busquen estandarizar sus UTMs. Por ejemplo, si ustedes van a utilizar Facebook, utilícenlo como FB. ¿Y qué hácense con esa UTM para el source? O Facebook como palabra completa y todo en minúscula. Pero tratemos de evitar utilizar diferentes como a veces con mayúscula, a veces con minúscula. Eso va a hacer que sus reportes sean muy grandes y muy extensos. Por cierto, pequeño enlace que vamos a hacer para la siguiente mejor práctica es que todas las primeras que les mencioné, a excepción de Meta, están correctas. ¿Por qué? Pues ahora lo vamos a ver a continuación. Y es el siguiente best practice o la mejor práctica es que usen siempre los grupos de canales predeterminados. Era lo que veíamos anteriormente, como yo le denominaba Default Channel Grouping. Al final de la historia, tanto FB como Facebook, con todo mayúscula, va a ser consolidado o va a ser entendido bajo un mismo canal predeterminado, que este va a ser pauta. En cambio, Meta no está registrado como un canal de pauta. Entonces este sí va a evitar de que se genere en una línea de resultados. Vamos a ver esto a continuación con un poco más de detalle. Para ello les voy a dejar esta documentación de Google donde se especifica cómo están construidos los grupos de canales predeterminados. El resultado o lo que queremos llegar a ver es algo similar como esto. Una información consolidada por medio de los esfuerzos que pueden representar interés para una empresa. En pantalla tenemos, por ejemplo, el canal directo, es decir, personas que llegaron directo a nuestro sitio. Tenemos search pagado, o sea, pauta en medios como Google Search que son pagados, porque también está orgánico, la búsqueda orgánica, video orgánico, notificaciones push, entre otros. Para ello le vamos a enseñar cómo funciona esto. Entonces estoy en el recurso que les estaba comentando y aquí están los grupos de canales predeterminados. Aquí está todo el listado de canales con los cuales Google Analytics puede llegar a clasificar tu información y una breve descripción de a qué hace referencia cada uno. Entonces, si yo por ejemplo quiero llegar a consolidar o clasificar algún medio como publicidad en redes sociales, lo que tengo que ir es buscar en la sección de abajo qué condiciones o criterios hacen que una UTM de mis campañas se clasifiquen bajo ese consolidado.
El de pauta publicitaria es un poco complejo de explicarlo, seguro no lo voy a explicar en este momento, será en un video posterior, pero háganse la idea de que aquí está como si ustedes desean que se clasifique en un consolidado y salgan así todos sus esfuerzos bajo una misma que se llame pauta, por así decirles. Es posible y es factible. Entonces mi recomendación es que vengan, lean esto y también puedan descargarse este PDF que está por acá, para que entiendan cuál sería la mejor forma de nombrar a sus canales como WhatsApp, Facebook, Instagram, entre muchos otros. Vamos de regreso a nuestra presentación principal y vamos a nuestra tercera mejor práctica para las UTMs, y es: utilicemos los parámetros dinámicos que nos ofrece Meta. Seguro varios de nosotros hemos creado muchísimas veces muchos anuncios. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes sabían que podemos parametrizar las URLs, las UTMs dentro de nuestras URLs de pauta? Pues sí, es factible. Si ustedes se van a la sección de anuncios, en la sección que dice seguimiento, en la parte de hasta abajo hay una parte que dice parámetros de la URL. Si ustedes le dan clic donde dice crear parámetros de URL, vamos a ver una visualización ahora, van a ver una ventana que se les abre y que les dice cómo pueden ustedes asignar, ahí sí que variables, a cada una de las UTMs que les he mencionado anteriormente. Entonces, esto les facilita muchísimo la tarea de asignar URLs, UTMs dentro de sus anuncios. Por ejemplo, en vez de que ustedes vengan y escriban para cada uno de sus anuncios campaña verano, campaña verano, campaña verano, simplemente pueden copiar la URL que les genera al final con los valores que están viendo en pantalla, esas son variables, y venir y pegarlo en cada uno de los anuncios, o incluso simplemente duplicar los anuncios y reemplazar los artes y listo. La medición de las URLs o UTMs ya están listas. ¿Por qué? Porque aquí se asignan las variables que van a tener encapsulado el valor de cada uno de los elementos que hacen referencia. Por ejemplo, la variable campaña va a ir a jalar el nombre de la campaña, de la campaña, valga la redundancia, y lo va a asignar en la UTM de campaign. O por ejemplo, si ustedes desean utilizar para origen de la campaña el placement por el cual llegó la persona, buenísimo, pueden simplemente asignar la variable placement dentro de origen de la campaña y simple, y eso ya está configurado para que se pueda duplicar o replicar en cualquier otro anuncio. Entonces, muy útil esta herramienta, utilícenla ya que se van a ahorrar muchísimo tiempo. La cuarta, y es que no utilicemos espacios en las UTMs de nuestras campañas. ¿Cuál es el efecto que genera el utilizar espacios dentro de nuestras UTMs? Algo similar como lo que tenemos en pantalla. Lo que hace el efecto de un espacio es que genera, vamos a ver, como que Google Analytics no lo reconoce. Entonces, como no lo reconoce, tiene que colocar algo ahí. Va a colocar un signo de más, como para concatenación o unión de los valores. El efecto que va a hacer es que les desglose o que les haga un detalle que ustedes no hubieran esperado ver. En vez de estar tal vez consolidada la información como ustedes la querían, les va a hacer dos líneas. Una que tiene el más y otra que no tiene el más. Entonces ya ahí hay una bifurcación de la información. No es algo que buscamos visualizar. La mejor práctica que yo les puedo dar para esto es: utilicemos cualquiera de los dos siguientes caracteres. Utilicemos o guión medio o guión bajo, pero no utilicemos el espacio, porque puede generar este efecto que al final de cuentas van a tener información separada. El quinto y muy importante que les recomiendo es que utilicemos o agreguemos más parámetros. Dentro del listado original que yo les brindaba, existen dos UTMs o parámetros más que podemos agregar. Esto viene desde Google Analytics 3 y es término, que responde a la pregunta ¿qué keyword? Y contenido, es decir, ¿qué anuncio? Aquí hay un pequeño truco, y es que ¿qué keyword? Realmente no lo vamos a utilizar como tal. Mi recomendación es que en vez de utilizar una keyword como valor que asignemos a esa UTM, utilicemos el parámetro de el grupo de anuncios, porque entonces nos va a poder dar a entender, bueno, de nuestra campaña tenemos diferentes grupos de anuncios, ¿verdad? Recordemos que cada grupo de anuncios hace referencia a una audiencia en particular. Entonces al final puedes llegar a Google Analytics y comparar entre las diferentes audiencias que tienes implementada
como cuál le fue mejor en rendimiento. Entonces es ahí donde viene la estrategia de poder separar la información y verla por conjunto de anuncios. A nivel de contenido estamos completamente ok con que podamos separarlo a nivel de anuncios, porque entonces vamos a poder evaluar cuál fue el anuncio que tuvo mejor rendimiento. Si regresamos a nuestro ejemplo principal, recordemos que teníamos como source o origen Facebook, como medio CPM, como campaña verano, pero le agregué estas dos UTMs y dejamos el term o el término como hombres-25-50 y el contenido, la UTM de contenido como IMG, haciendo referencia a imagen, _playera-azul. Si se dan cuenta, en ningún momento, retomando lo anterior, utilicé algún espacio, sino que utilicé guiones para separarlo. Y también puedo tener un nivel de detalle para entender cuál sería el performance o rendimiento de mi conjunto de anuncios y de mi anuncio. Anuncios, si en dado caso tuviera más. Vamos a la sexta y última recomendación que yo les quiero brindar, y es lleven un registro. El implementar UTMs al inicio suele ser una tarea muy sencilla, porque es simplemente creo mis UTMs, las agrego a mis campañas y listo, ahí muere. De hecho, Google nos facilita una herramienta que se llama GA UTM Builder, y es una herramienta precisamente para crear UTMs. No obstante, conforme va creciendo tus campañas y seguro vas implementando más y más, y no solamente en Facebook, sino que también en otras plataformas, como por ejemplo Google Ads, LinkedIn Ads, Twitter Ads. Entonces se va haciendo un gran grosso de UTMs. Y si queremos estandarizar las UTMs, seguro va a ser muy difícil que podamos llevar tracking de todo esto. Para ello, una de las mejores prácticas que yo les puedo recomendar es que tengan un spreadsheet o una hoja de cálculo donde vayan autogenerando sus UTMs. Primero que nada, muy importante, van a optimizar su tiempo, y segundo, van a llevar tracking de lo que significa, bueno, pues saber cómo estandarizar sus UTMs. Para ello yo les traigo un recurso que seguro les va a ser de mucha utilidad. Voy a presentarlo a continuación en pantalla, y es un UTM Builder creado a partir de un spreadsheet de Excel, bueno, de Google, donde podemos crear nuestras UTMs para nuestras campañas. Entonces la logística es bastante sencilla. Esto, por cierto, se lo bajan en la descripción del video. Ustedes colocan la fecha de inicio de UTM, la fecha de la finalización, la unidad. Por ejemplo, si ustedes son traffickers que trabajen para empresas grandes que tienen seguro departamentos, marcas o unidades de negocio, seguro les va a ayudar para estandarizarlo. Y aquí ya viene precisamente el llenado de una UTM normal. Ustedes colocan en esta columna la URL, también el origen, el medio, la campaña, van llenando cada uno de los campos que acabamos de ver, el term y el add content o contenido, y la URL se genera automáticamente. De igual forma, cualquier duda que tengan, pueden ustedes posicionarse sobre el encabezado de la columna y les va a decir una referencia o qué tienen que ingresar en esos casos. Esta herramienta de seguro, estoy muy seguro que les va a ser de muchísima utilidad para que puedan implementar dentro de sus estrategias. Entonces, nuevamente este recurso se los voy a dejar en la descripción del video. Entonces, para los que me escuchan en Spotify, seguro les recomiendo por lo menos véanlo en YouTube, les va a ser de mucha utilidad. Entonces, ya con esto vamos terminando el podcast del día de hoy. Espero les haya sido de muchísima utilidad y que lo puedan poner sobre todo en práctica para sus emprendimientos o empresas. Te recuerdo nuevamente nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como @ecosistemadigital1, a excepción de TikTok, donde estamos como @ecosistemadigital17, y nos vemos entonces para el siguiente capítulo. Chao, chao.